Rezo para que sanes las cosas por las que nadie nunca pidió disculpas. Nakeya Homer. You find me sexy? Bienvenidos al lugar donde pretendemos ponernos intensas con la cultura, el arte y la opinión pública. Y La tuya, la de ellos y la nuestra. pero que no nos importa. Escúchanos y llévanos la contraria. Pero te juro, quizás, no sé, tal vez, te des cuenta de que nunca nos importó. Nunca nos importó. Nunca nos importó. Ey, pero a ti tampoco. Bueno, sean todos y todas bienvenidos a este capítulo de Nunca nos importó. Hoy estamos en el capítulo número 35. Mi nombre es Oriana. Mi nombre es Valerie y bienvenidos a este capítulo que, aunque no estaba planificado, surgió de la necesidad de hablar y conversar, porque para eso es este espacio, para temas cómodos y temas no tan cómodos. Sobre todo que nosotros solemos hacer de los temas incómodos un momento suave como para que todos podamos realmente reflexionar desde un punto de vista menos denso, digamos. Pero la verdad es que hoy nos toca más de cerca porque, como sabrán, los que nos escuchan, nosotros somos venezolanas y la cultura de nuestro país normalmente o históricamente ha sido bastante sesgada en cuanto a muchos temas de evolución social de los que venimos conversando desde hace más de 2, 3, 4, 5 años. No es excepción el tema de Me Too, el tema de exponer los abusos sexuales que muchas personas han vivido. Por algún motivo del universo empezaron a surgir testimonios de personas que han sufrido abusos. Como todos saben, la semana pasada, el lunes pasado, comenzaron a levantarse algunas denuncias, que es lo que comenta Oriana, y comenzó a impulsarse recién el movimiento Me Too en Venezuela. ¿Por qué tardó tanto el movimiento Me Too en Venezuela? Como para ponerlos un poco en contexto, porque bueno, saben que nuestro país atraviesa una crisis profunda, política, económica, eléctrica, entonces hay otras prioridades que nunca incluyeron como este movimiento feminista, o más que feminista, yo creo que ya es inclusivo. Comenzaron efectivamente a levantarse algunas denuncias, todas en el medio artístico, comunicacional, intelectual, por decirlo de alguna forma, de nuestro país, como en las cúpulas más intelectuales y artísticas de nuestro país. No sé si saben todas las historias, pero bueno, finalmente una de las personas que fue acusada, que admitió la culpa, que es un poeta venezolano llamado Willy McKee, aceptó su delito de Exactamente. estupro o abuso a un menor de edad en una posición de poder y se suicidó el día jueves de la semana pasada. Sí. Y bueno, y estamos aquí impactadas, esa es la verdad. La conmoción es tan grande que la verdad debemos admitir que a nosotras estos días nos ha costado dormir muchísimo. No, sí han sido días infinitamente eternos. Eternos y de Twitter y de ojos cuadrados de las pantallas. Sí, locura comunicacional. Más allá de hablar particularmente de este tema, de lo que está pasando en Venezuela, poder manejarlo de una forma en la que cualquier persona que no necesariamente esté viviendo lo que estamos viviendo nosotras nacionalmente pueda identificar el esquema o la situación de abuso a través de una conversación de dos amigas. Vamos a hablar un poco de los tipos de abuso, que igual son los más conocidos, y un poco qué creemos nosotras que tiene el perfil de persona que abusa y el perfil de persona que finalmente es la víctima. Exactamente. Así que vamos a hablar un poco de eso porque yo creo que esto nos va a incluso abrir un poco el espectro de lo que es realmente un abuso, más allá de lo que nosotros creíamos que era o no un abuso. Hay como una pequeña duda o una pequeña incongruencia en cuanto a lo que la gente considera que es abuso. Puede presentarse en muchas formas, de diversas maneras, pero el abuso normalmente, si podemos tener dos clasificaciones de lo que debería ser o de lo que podríamos definir, sería el abuso físico y el abuso psicológico, incluso mucho más cotidiano que el abuso físico. Bueno, empecemos por el abuso psicológico. Yo creo que el abuso psicológico es la base de todo. En la psiquis es donde empieza a gestarse o donde comienzan como a utilizarse las herramientas del abusador en la víctima. Esa es la verdad. El abuso psicológico siempre va acompañado, eso como de un montón de retórica, un montón de herramientas, que es un poco lo que pasó con Willy McKee, que era poeta, que era un hombre de la literatura, y eso le dio
muchas herramientas para el abuso psicológico. Es muy camuflado. El abuso psicológico tiene Totalmente. herramientas infinitas. Entonces se disfraza de amabilidad. Se disfraza de pareja, se disfraza de muchas formas. Sí, porque hay un tema con el abuso, que lo hablábamos antes de grabar, que el abuso no solo se ejerce desde el punto de vista del depredador sexual. Exactamente. El abuso se ejerce desde los amigos, o sea, hay gente cercana a nosotros que yo creo que incluso sin saberlo muchas veces, abusa Sí, totalmente. psicológicamente de nosotros, nos explota la psiquis hasta conseguir lo que está buscando. En una relación común, en una relación de amigos, en una relación de lo que sea, cuando dices, la verdad es que me parece que estás abusando, o dices, mira, no quiero hacer esto, y la otra persona insiste en convencerte que sí, ahí ya hay una necesidad de voltear a su favor. Es delicado porque reconocer el abuso psicológico es tan difícil porque normalmente la víctima dice, no, pero yo cedí. Pero ese es el punto. Hay un juego de palabras importante aquí en el tema del abuso psicológico, porque el hecho de que tú hayas cedido habla de la insistencia. Claro. Y como decía Oriana, la insistencia es clave para identificar el abuso. Exactamente. Si tú tienes una postura, obvio dentro de los términos saludables, el tema que sea, y alguien trata de cambiarla obsesivamente, hay algo que está mal ahí, porque tú fácilmente puedes tener una opinión distinta y respetar la del otro. No tienes por qué convencer a nadie de absolutamente nada. Cuando tú admites que cedes, finalmente es porque te arrodillas ante una opinión que genuinamente no te pertenecía. Eso nos puede llevar directamente al mismo tema de, mira, yo no supe lo que estaba pasando, yo no identifiqué lo que estaba pasando. O sea, hay un montón de cosas que en el momento es muy complicado de identificar porque no estamos acostumbrados a tener que ceder contra alguien que se te impone. Aparte que no es algo que nos guste admitir. Exactamente. Recuerden que todo, que ya hemos hablado de esto en otros capítulos, en otros contextos, recuerden que todo empieza por aceptar. Y esto aplica para la víctima y para el victimario, para ambos. Todo empieza cuando tú aceptas que esta situación está ocurriendo. Antes de eso es negación absoluta. Sí, y cuando lo aceptas, también es muy difícil exponerlo. Sí, porque tampoco siempre tienes el contexto adecuado para hacerlo, ni tienes ganas de hacerlo. Exactamente. Yo creo que la manipulación tiene mucho de eso. Aparte que recuerden que el abuso psicológico se encarga no solamente de convencerte de algo, sino de asegurarse de que tú no vayas a decir nada. Claro. El gran secreto. O de hacerte sentir que tú también lo quisiste. Claro, tú me dijiste que sí. Ojo con eso. Por eso siempre insistimos con el tema de los límites, porque una pequeña relación en la que cruzan tus límites, ok, cruzaste mis límites, pero cuando permites muchas veces que tus límites se crucen, Es abuso. o cuando no sabes reconocer tus propios límites, peor. Abuso físico. Bueno, el abuso físico es el más duro, no porque sea más duro que el psicológico, sí, sino porque es visualmente muy impactante. Sí, es grotesco. Yo creo que cuando ya llegas al abuso físico ya todo lo demás se consolidó. Esa es mi sensación siempre. Sí. Ya estás tomada, o sea, mentalmente ya fuiste tomada por completo. Si ya permites el abuso físico, ya ahí es donde realmente cuesta aún más salir de la situación. Sí, y que tampoco es un tema de permitir, porque muchas veces pasa que el abuso físico no es una cosa que necesariamente permites. El abuso físico es una cosa que ocurre y que te deja a ti en una posición de... Sí. Yo no tuve la conciencia, ¿me explico? O sea, todo lo grave que describimos del abuso psicológico se acrecenta muchísimo cuando hablamos del abuso físico, porque están vulnerando, más allá de vulnerar tu mente y tus emociones y todo lo que tú puedas estar sintiendo en el momento, también estás vulnerando todo el esquema de tu físico, de tu cuerpo, de tu ser. Hay algo curioso, bueno, tan curioso como ocurre en el abuso psicológico. En el abuso físico hay algunas señales que son difíciles de identificar porque aunque parezca que el abuso físico es más evidente que el psicológico, no siempre es así. No.
Hay cosas que son abuso físico y no las entendemos. O sea, cuando una persona le dice a otra, porque no quiero usar muchos géneros, aunque sabemos que esto puede ocurrir mucho más de hombres hacia Femenino, mujeres, claro. pero la Sí. verdad es que esto ocurre a todo nivel. Cuando una persona le dice a la otra, no te pongas eso, quítate esa ropa o no voy a salir contigo si haces esto, y ya modifica lo que tú decides físicamente sobre tu cuerpo, o tienes que operarte esto, o eso es abuso físico. O estás muy gorda. Exacto, O la verdad es que yo no puedo estar contigo porque eres demasiado flaca. exacto. Hay tantas cosas que pueden, por tu físico, vulnerar Claro, tu emoción, que ese es el comienzo, o digamos la escala más baja del abuso físico, con una persona que está completamente vulnerable y que directamente no está en todos sus cabales exactamente. de conciencia para poder llegar a eso. Hablamos desde un niño o una niña hasta una mujer que puede estar en un estado desde dormida hasta con alguna sustancia Exacto. adicional. Aquí viene algo bien complejo, que es el hecho de que cuando una persona empieza a hablar del tema y cuando una persona se reconoce como víctima, después de procesos y procesos y procesos de medio internalizar qué fue lo que pasó, es víctima también de la sociedad. Sí, siempre. Porque la misma sociedad te dice a ti, ay, estás exagerando. Ay, tú también lo quisiste. Ay, ¿quién te manda a vestirte así? Tal cual. ¿Por qué te pusiste esa falda tan corta? Claro, ¿por qué te lo buscaste? No digas que eres víctima, tú te lo buscaste, tú lo quisiste. Y no hay nada más doloroso. Sí, hay algo importante en eso que estás diciendo, ahora que lo comentas, que es el tema de preguntarnos quién es el culpable. Y no lo digo superficialmente, porque sabemos que desde una víctima sabe perfectamente, como dice Oriana, después de un montón de procesos, quién es su victimario. Sí. Y él es el culpable directamente. Pero cuando nos hacemos la pregunta profundamente y evaluamos, nos Sí. damos cuenta que hay tantos culpables dentro de dos personas que tuvieron un intercambio de víctima y victimario, hay muchísimos otros culpables. Digo esto porque justamente a propósito de los casos de abuso que hubo en Venezuela, un comediante que era locutor y compañero de Willy McKee en un podcast. Pequeño paréntesis, profesor Briceño es el profesor de oratoria, o fue, yo creo que él ya se retiró de ahí, del Miss Venezuela. Rayo Kianache, eran ellos tres en un podcast. Pidió disculpas por algunos chistes machistas que se hicieron y obviamente se denunciaron a raíz de toda esta ola de denuncia. Y él decía algo que dentro de todas sus disculpas es muy valioso, que él se hacía llamar un machista En rehabilitación. en rehabilitación. Porque él hace muchos años, y es cierto porque en su programa lo decía mucho, hace muchos años se dio cuenta de la crianza machista con la que venía cargando a cuestas y cómo eso le afectaba en todos los aspectos de su vida. Y esto es gran parte de los culpables. Somos culpables como hermanas, somos culpables como madres, somos culpables como padres, como primos, por justificar cosas y permitir cosas en crianzas y en procesos de formación. Ahí es donde realmente absolutamente todos tenemos nuestra cuota de culpa. Exactamente. Es que, y si nos pusiéramos a profundizar en esta parte, no terminamos. No, esto es Porque infinito. va desde por qué no hablaste de educación sexual con tus hijos, Exacto. a por qué no les explicaste que tenían que respetar la decisión del otro. O sea, hay un nivel enorme en cuanto a la crianza y también en cuanto a cómo se maneja la sociedad, que luego tenemos las distintas etapas y esferas en las que cada quien se relacione. Y tú vas en la universidad, en el colegio, en todos lados, manejándote como crees. Y la verdad, amigos, es que hay muchas consecuencias. Ahora, cuando queremos pensar Ay, y Dios. detectar quién es el abusador, cómo identifico yo a un abusador en El abusador concreto. tiene muchas caras, muchachos. Increíble. Yo creo que es de las partes más importantes de este capítulo porque es difícil identificar al abusador. Yo creo que podemos tomar como referencia este personaje que se suicidó de una manera grotesca. Yo diría que se muestra frente al mundo como culto, como que se sabe relacionar, que no sé qué, y que en el fondo es manipulador. Esa es la base del abusador. Sí. Porque pueden tener personalidades muy distintas, todos los abusadores pueden tener rasgos físicos muy distintos,
pueden tener gustos sobre cosas completamente distintas, carreras Clases distintas. sociales muy Ajá. distintas. La gente cree que el abuso está muy metido a lo mejor en la clase baja, Eso es porque un es error. normal y tal. Es completamente errado. No, el abuso es una cosa completamente transversal. O sea, no puede ser que más del 90% de las mujeres hayan vivido algún episodio de abuso, Claro, alguno, claro. ¿no? Importante estadística, porque van a encontrar millones de estadísticas distintas. Hay unas que te dicen que de 5 mujeres solo una ha experimentado abuso y yo te puedo decir, No lo sé, Rick. no, Sí, eso es poco. muy poco, Rasgos fijos en un abusador. Manipulación, pero importante. fijo. Tiene un tema de selección natural aparte, el Sí, abusador. sí. El abusador tiene ese olfato, pero súper desarrollado para saber quién está en el ¿Quién estado cae? más vulnerable. ¿Quién Como, puede caer? Sí, al final termina siendo un esquema de poder que él impacta y que impone frente a una víctima que, sí, de hecho, mi teoría sin fundamento. ya eh, lanzamos teorías sin fundamento. Miren, hoy estamos siendo lo más serias posibles porque la verdad es que no nos da para nada más, pero no, agradezcamos un toque de pequeña sensibilidad con una teoría sin fundamento. sí, no, mi teoría sin fundamento es justo a propósito del tema de poder que mencionas. Que no sé si habrá algún estudio sobre esto. Es Veamos. que el abusador es como un dementor, ¿sabes? El abusador es como una criatura que se alimenta Sí, absolutamente de la víctima, de las totalmente. inseguridades de la víctima y de las debilidades de la víctima. El abusador primero identifica qué cosas te interesan, qué cosas te gustan, de qué quieres hablar, qué te entusiasma. Y una vez él descubre eso, trata también de compartir esto contigo y Y ojo, este es el abusador experto y el abusador que lo trabaja. claro, Porque hay abusadores que directamente solamente en el momento pueden... el oportunista. Te identifiqué, es oportunista y sabe directo que puede atacarte, que después de ahí nunca más te va a ver, pero abusó de ti. Sí, también es verdad, también está ese abusador oportunista, que ojo, yo creo que ese tiene el olfato No, pero mira, más agudo, desarrollado a nivel, sabueso del abuso. pero O importante. sea, Lo cierto es que a mí lo que me preocupa de todo esto, o diría lo que más me parece extremo, es que cuando hay una víctima y la víctima se muestra completamente vulnerable después de que todo sucedió y a lo mejor lo conversa con amigos, amigas, y que estas personas le pongan en duda la situación, eso es duro, porque escuché con todo esto que está pasando, gente diciendo como que bueno, pero cuidado, hay que tener mucho cuidado cuando una persona se atreve a decir lo que le pasó, porque es muy doloroso poder sí, retomar toda esta información y demasiado. traerla y exponerla, y hoy con lo mediáticas que son las redes, que todo se viraliza. Es muy delicado decirle directamente a la persona, mira, yo no te creo. Hay que saber ser inteligentes o por lo menos ser respetuosos ante esta situación. Sí, absolutamente. Esto que comentas abre un poco a quién es la víctima, con qué perfil cumple la víctima. Porque una vez el abusador se gana tu confianza y todo, y tú le cedes información, por supuesto, desde la inocencia y la creencia de que una persona no Claro, tendría por qué intentar nada más que relacionarse contigo, empieza a atacar, por así decirlo. La víctima, que podemos ser todas, de hecho yo me atrevo a decir que todos lo hemos vivido de alguna forma o bajo algún matiz. en realidad siempre está bajo un concepto de que ella no quiso eso o él no quiso eso. Ella como víctima, que termina en Claro. A. La víctima en realidad pasa, después de todo este tiempo, pasa su vida intentando sobrevivir al hecho. Sí, tiene que vivir con eso, Es la aprender a verdad. vivir con eso. Y además de eso, intentar estar completamente entera o entero para seguir viviendo su vida y poderse desarrollar en su futuro, digamos. Sí. Aparte que recordemos que hay grados de abuso. Hay grados de abuso. Esto puede ser desde que un novio te agarró por los hombros y te zarandeó hasta que directamente abusaron sexualmente de ti de la peor forma o te golpearon o tantas cosas, se me ocurren tantas cosas, o sea, entonces lo que parece tonto para muchos puede afectar psicológicamente demasiado a la víctima a largo plazo. Exactamente, eso es demasiado importante. Porque aquí volvemos al tema de cómo subestimas lo que la otra persona vivió.
Sí, es un mundo tal cual y cada quien tiene sus sensibilidades, sus dolores, su pasado. Ay, Dios mío. Bueno, No, yo creo que después de todo, de aprender sobre todo el abuso y los quienes participan en una situación como esta, es bueno hablar del proceso de sanación. ¿Dónde empieza ese proceso sí, de sanación? Porque, y para todos es distinto, ojo, la terapia es un gran comienzo, sí. o sea, un gran comienzo intenso, verdadero, particular, pero Pero antes hay unos pequeños pasos. eso, sabemos que para muchas esta liberación de poder decirlo o poder compartirlo, ya sea con una amiga en Instagram, donde sea, ya es un avance, pero tremendo. No, y es enorme porque muy probablemente cuando una persona termina de realizar o de entender que fue abusada, probablemente pasaron un montón de meses, años, antes de que ella pudiera realmente corroborar que fue abusada. Entonces, poder liberarse de ese proceso, o por lo menos solamente contárselo a su mejor amigo, a su El hermana, peso a de lo que eso. sea, es bastante importante. Es una herida, hay que pensar en eso. Siempre va a ser una cicatriz. Sí, hay algo de lo que tú decías con el tema de que siempre queremos decir todo y hablando justamente de la liberación que te puede generar comunicar esto. Sí. Creo que es importante decir que es bueno participar activamente de la ola de estas denuncias, apoyar, hacerse presente, Sí, como podamos. No como todos podamos. queremos contarlo, no todos queremos participar, no todos Sí. queremos postear algo, no todos participamos de la misma forma. Y de hecho hay juicios en esto. Juicios Ujú. incluso dentro de nosotras mismas como mujeres o dentro de las mismas víctimas. Muchas personas haciendo ahora eco de que hay que llevarlos todos a juicio, que hay que hacer esto, que hay que hacer... Miren, la verdad es que muy probablemente la mayoría nunca va a querer hacer algo así. Con todo esto queremos como llegar al punto de que la sensibilidad es algo que todos tenemos que trabajar. Y Porque respetar. respetar, porque no sabemos en qué proceso o cómo trabajó la persona el tema de su abuso o cómo creció en función de esto. El mismo hecho de que nosotros como generación de cristal, mal llamada generación de cristal, que hoy estamos en una posición de, digamos, de queja, de que nos molestan muchas cosas, de que las queremos decir, de que queremos sacar a la luz cosas que vienen de atrás, que no están bien, porque directamente queremos un mundo un poquito más sano. Oigan, no sé si somos tan de cristal. No, yo creo que somos la generación Switch. Probablemente, ojalá seamos la generación Switch. Agente del cambio, absolutamente. O Y sea, yo le de doy verdad. valor a eso. Totalmente. Yo les voy a decir algo, y hay algo que me llamó muchísimo la atención justo en esos días, cuando murió Willie McKee. Me escribieron ese día dos amigos de la Esto vida pasa de él. mucho, ojo, ¿eh? Esto pasa mucho. Y esto habla del poder de lo que se está haciendo, de lo valioso que estamos siendo como generación y del verdadero cambio que se está gestando. Es demasiado importante. Me escribieron dos amigos. Uno muy, muy, muy amigo de la vida me escribió por WhatsApp porque días antes habíamos tenido un roce de diferencias de opiniones respecto al movimiento. Y pasaron un par de días, ocurrió todo esto y comenzamos a hablar de nuevo del tema y fue muy lindo porque él me escribió y me dijo, Vali, yo no sé si tú quedaste molesta como por la diferencia de opinión. Yo le dije, no, para nada, siempre vamos a poder, sabes, tener opiniones distintas y está todo bien. Me dijo, sabes, tú sabes que igual yo estoy apoyando el movimiento, todo. Y yo no quisiera nunca, y si no, quisiera que me dijeras, si tú alguna vez te sentiste ofendida, vulnerada, abusada de alguna forma por mí. Y yo jamás en la vida, jamás me sentí nada de abusada por él. Pero fue tan lindo el detalle o el nivel de conciencia al que llegan los hombres de nuestra generación de decir, oye, esto ocurrió. Y otro Sí, amigo me escribió como, Val, qué loco. Alguna vez, qué loco este tema, lo comentamos y después me dijo, ¿alguna vez hace? No, ni pendiente, tranqui, le dije nunca. ojo, están estas opciones y también están otras, porque ya han sucedido muchas cosas respecto a esto, en las que no reconocen. Así que... Y entiendo que todos hemos cambiado y entiendo que ya después de 10, 15, 20 años, 5, 2, 3, no sigues siendo la misma persona que No, eras. Pero es valioso y es importante poder tomar la batuta y decir, mira, si yo hice algo mal en el pasado y yo sé que hoy yo no soy esta persona que fui, quiero que por favor sepas, ojo, depende de la gravedad, ¿no? Pero
quiero que por favor sepas que no fue mi intención a lo mejor herirte de esa forma, o si en algún momento te hice algo, ese gesto suma más Sí, y ojo, esto aplica para todo. para todo. O sea, no hay nada más valioso que pedir una disculpa. Y Sí. una disculpa resuelve mucho más de lo que pueda generar la ausencia de ella. Ojo, no un comunicado patético. Yo con el tema del comunicado difiero porque a mí me parece que comunicacionalmente tenía que hacerlo. Claro, pero no de esa forma. No, yo no critico la forma. Creo que tenía que hacerlo y lo hizo. Tú comentaste algo ahorita que es súper importante, que me recordó algo que comentamos tú y yo también la semana pasada respecto a lo de Willie McKee. Que yo soy de las que creo, porque él y la novia comentaron mucho esto como del proceso de cambio que él había tenido y el crecimiento como de él entender el feminismo de unos Sí, años para acá, ¿no? sí. Ellos comentaban varias cosas, no solo en sus comunicados, ella lo comentó también en Instagram un par de historias. Y hay una cosa que yo me cuestiono y digo, y la comparto hoy aquí. Yo creo que la razón por la que él se suicida, bueno, ningún inocente se suicida, eso es lo primero que tengo que decir. Pero además de eso, yo creo que el Willie McKee 2021 no podía soportar lo que el Willie McKee 2015 hizo. Claro. Y es loco porque así él haya tenido efectivamente un crecimiento, un cambio, una reflexión. No pediste las disculpas oportunamente. Y ahí es donde está la importancia de lo que dice Oriana. Si tú has tenido un proceso de cambio, es tan valioso es tan valioso tu proceso de cambio como decir disculpas oportunamente. Háganlo, Exactamente. háganlo. Por más pequeño que haya sido para ustedes, nunca sabemos el impacto que tiene en la víctima. Y la víctima, repetimos nuevamente, la víctima no es nada más física. El abuso tiene muchas caras. Demasiadas. Entonces, bueno, yo creo que acá hay un punto importante porque nosotras, que antes de que incluso se formara este movimiento venezolano, etcétera, siempre hemos sido muy feministas, siempre hemos sido muy, muy coherentes también, porque tenemos nuestro feminismo, pero a la vez reconocemos todas las bondades del sexo opuesto y la Claro. verdad es que no va por ahí. O sea, nuestro feminismo siempre es sobre la igualdad. Ahora, yo creo que es importante en este punto poder intentar sanar apoyándote en otras mujeres. Yo creo Sí. que este momento, más allá de radicalizarnos, que lamentablemente nos va a radicalizar, Ocurre. pero Sí. yo creo que más allá de eso tenemos que buscar la oportunidad de poder profundizar entre nosotras mismas. Profundizar el hecho de parar de decirnos, no, pero es que tú te vestiste como... Tenemos que ser un poco más empáticas y amigas entre nosotras. Entonces, los círculos de mujeres funcionan, la terapia funciona, Demasiado. hablar con tus amigas funciona, hablar con tus hermanas funciona. Y la verdad es que si nosotros queremos hacer un cambio generacional, la verdad es que tenemos que hablar. Sí, Y hablar, criar, que fue un poco lo que comentamos la semana pasada en nuestras historias luego de todos los sucesos. O sea, críen a los hombres que quieren elegir, críen a las mujeres con las que quisieran compartir, enseñan a los niños a hablar de aquellos que les dicen que no hablen. hablen de Porque, sexualidad, normalicemos la o sexualidad. sea, la educación es todo, es Es todo. todo. Acuérdense que después, si ese árbol crece torcido, es muy difícil enderezarlo. Júrame algo. Yo te juro que yo siento que es muy común querer tapar o no recordar o no analizar demasiado. Y reconocerte en esos pasos también te hace más fuerte como persona y bueno, y entiendes que el mundo realmente no es la maravilla que nos pintaron la generación anterior. El mundo no es eso, entonces juro que si alguna vez llegó a ser madre o a tener hijos o a adoptar o lo que sea, yo creo que bajarle un poco la fantasía y hablar un poco más de la realidad va a ser Tu bandera. Yo te juro que voy a aportar para que esto ocurra cada vez menos desde todos los aspectos de mi vida que pueda. Era lo que hablábamos, no todos podemos hacerlos de la misma forma, pero desde los espacios que estén en mis manos o en mis posibilidades, siempre voy a aportar al movimiento, siempre voy a aportar para que un niño entienda cosas que tiene que entender a tiempo y para que las mujeres sepamos, y los hombres también, de hecho, el valor que tenemos como personas
antes de que alguien quiera hacernos creer que no. Así que bueno, a trabajar en nosotros y apoyarnos y Vivan y dejen vivir. vivan y dejen vivir y digamos lo que tengamos que decir y punto. Adiós. Las queremos. Bye.